Hola chicos, bueno, este va a ser el video tutorial para la clase de resolución de problemas. La propuesta de trabajo para esta clase es trabajar con los números racionales, pero en un aspecto de los números racionales, ¿sí? Bueno, como disparador del tema he propuesto un contenido de contexto histórico referente a Arquímedes, que fue un gran filósofo, matemático, ingeniero griego que vivió entre los años 287 a 212 a.C. Bueno, el planteo que hace Arquímedes en su cálculo de aproximar la cantidad de arena que hay en el universo, ¿sí? Fue haciendo cálculos de una dimensión pequeña hasta ir llegando a una dimensión más grande, que hasta ese entonces la dimensión más grande que él podía lograr asociar era el tamaño de un estadio. Y un estadio era el equivalente a 174 metros. Bueno, esto es como disparador, ¿sí? Disparador es para iniciar una clase. O sea que como disparador y como futuros colegas, ustedes saben que van a usar como recurso para iniciar una clase un disparador, que en este caso yo estoy utilizando el Arquímedes, este gran matemático de la antigüedad. Tiene una rica historia que yo les sugiero que ustedes lean acerca de la historia, la biografía y todo su trabajo, ¿sí? Contextualizando y analizando en su momento, ¿sí? Ante qué se enfrentaba. Es reconocido el enfrentamiento de la cultura griega con el Imperio Romano. En definitiva, los romanos contra Arquímedes. Eh, Fue realmente ingenioso, un hombre que inventó muchísimas armas, y así es que mantuvo a raya a los romanos durante 2 años, ¿sí? Con los inventos eh, armamentísticos que implementaba como para defenderse. Bien, eso en su contexto histórico. ¿Qué es lo relevante de los que nosotros vamos a trabajar? Bueno, como dijimos, los números racionales, sabemos nosotros que engloba a los números enteros, a los números naturales primeramente, a los enteros, los números fraccionarios, los números decimales. Por lo tanto, acá nosotros vamos a referirnos, para que se entienda cuál va a ser la propuesta del trabajo, nos vamos a referir a grandes y pequeñas cantidades. Bien, entonces como disparador usamos la propuesta de Arquímedes para determinar la cantidad de arena que hay en el universo. ¿Cuál fue el razonamiento que hizo para llegar a un determinado número? Bueno, él consideró que si a una semilla de amapola, que la semilla de amapola no tiene más de 5 milímetros, menos inclusive, si colocáramos semillas alrededor de la semilla de amapola, granos de arena en todo su diámetro, ¿sí? Y cada grano de amapola con la arena alrededor lo colocáramos al ancho de un dedo, ¿sí? Y eso a su vez, esa cantidad de dedo con el amapola que a su vez tiene la arena, nosotros lo colocamos en un estadio, ¿sí? Vamos a llegar a la conclusión de que la cantidad de arena que hay en el universo, según las aproximaciones de cálculo que hace Arquímedes, equivale a 10.000 millones de estadios. O sea que la cantidad de arena que caben en 10.000 millones de estadios sería la cantidad de arena que existe en el universo. Bueno, eso es contando rápidamente la historia. Para lograr esta aproximación, en realidad tuvo que sortear muchas dificultades. Una de las dificultades en el momento que los griegos solamente contaban o conocían hasta 100 millones. Más allá de 100 millones no conocían, no podían calcular. Entonces acá ya tenían un primer desafío que enfrentar, que sortear a Arquímedes. Bueno, lo logró
logró haciendo este criterio, este razonamiento, ¿no? Bien, entonces, ¿cuánto es en número la cantidad de arena que puede existir en el universo? Y de acuerdo a la cantidad de arena que llenarían 10.000 millones de estadios, sería el equivalente a 10 seguido de 64 ceros. O sea que 10 más 64 ceros, o sea el 1 más 65 ceros. Ese sería el equivalente, ¿sí?, a la cantidad de grano de arena que existe en el universo según Arquímedes. Bueno, acá se plantea toda una historia, toda una polémica con respecto a lo que es las cantidades finitas, lo mesurable, lo finito, lo medible, y lo infinito, lo que se desconoce. O sea, infinito no es una cantidad, infinito es un término, ¿sí?, que usan los matemáticos simplemente para referirse a algo muy grande, pero no es una cantidad. Por lo tanto, no podemos decir que infinito es un número. Infinito no es un número. Infinito es simplemente para indicar algo muy grande. Bueno, entonces, ya tenemos por acá una primera aproximación, ¿sí? La cantidad de arena que habría en el universo equivaldría a 10 más 64 ceros. No lo voy a escribir por una cuestión de espacio. Bueno, esto es en el contexto histórico. En el contexto actual, y es algo que yo le voy a pedir que ustedes investiguen, ¿sí?, como notación numérica, como forma de escribir un número, eso es una notación, ¿sí? Conocemos el Google, que equivale a 10 a la 100, ¿sí? 10 a la 100. Si recordamos las propiedades de la potencia, sabemos que 10 a la 0 igual a 1. Todo número elevado a la 0 igual a 1 por una propiedad de la potenciación. 10 a la 1 es igual a 10, 10 al cuadrado igual a 100, 10 al cubo igual a 1000. Entonces vemos que en una potencia con base 10, el exponente en definitiva me está indicando la cantidad de 0 seguido a la unidad, al 1. Sin embargo, con los exponentes enteros negativos, o sea, con los naturales negativos, perdón, cuando tengo una potencia con base 10, 10 a la menos 1 significa la cantidad de decimales que va a tener esa cifra, o sea, 0,1. 10 a la menos 2 sería 0,01, o sea que acá la cantidad del exponente negativo indicaría la cantidad de cifra decimal. Por lo tanto, 10 a la menos 3 significa que 0, ¿sí?, con 3 cifras decimales. O sea que vemos que también me indica la cantidad de ceros, pero esto no siempre se va a cumplir con la notación científica que le voy a explicar ahora. ¿Qué tiene que ver esto con lo que quiero explicar? Esto tiene que ver porque nosotros, la idea es que, la propuesta para la clase de hoy es trabajar con notación científica. ¿Y qué es la notación científica? La notación científica es una forma de escribir de manera reducida un número muy grande que tiene muchos ceros o un número muy pequeño que también tiene, vamos a decir, muchos ceros pero con muchas cifras decimales. Entonces, para no tener que escribir muchos ceros, ya sea en cifras decimales o como números, ¿sí?, que acompaña a la unidad, recurrimos a la notación científica. ¿Qué es la notación científica? En definitiva tiene esta expresión. Un número A, que va a ser un número real, un número decimal, multiplicado por una potencia de base 10. Pero este número A no puede superar a 10 y puede valer entre 1 y 10. Por eso dice 1 menor o igual que A y A menor que 10. O sea que este número A puede valer entre 1 pero menor que 10. O sea 9, y los decimales que puede seguir, pero no puede valer, no puede tener dos cifras enteras este número A. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, vamos a suponer la distancia de la Tierra al Sol, que son 150 millones de kilómetros. Yo lo quiero expresar en notación científica. ¿Cómo lo hago? Bueno, teniendo en cuenta que tiene que ser un número entre 1 y menor que 10, entonces este 15 para nosotros
va a pasar a valer 1,5. Y esto va a estar multiplicado por una potencia de base 10. Ahora, ¿cuál va a ser el exponente de este 10? Bueno, nosotros hemos ubicado la coma acá para escribir la notación científica. Entonces, contamos la cantidad de lugares que deberíamos correr la coma desde, desde esta posición entre el 1 y el 5 hasta el final. Serían 3, 6, 7, 8 lugares. Entonces, el exponente de 10 va a ser 8. Por ejemplo, veamos otro ejemplo, 300.000, por ejemplo. ¿Cómo lo llevo a notación científica? Bueno, acá el número que voy a considerar como A va a ser directamente 3, porque cumple que vale entre 1 y menor que 10. Entonces, ¿cuál va a ser el exponente de 10? Y contamos la cantidad de lugares donde yo ubiqué la coma hasta el final. Serían 3, 4, 5 lugares. Entonces, por 10 a la quinta. Bueno, hasta aquí estamos trabajando como ejemplo números grandes. ¿Qué pasa con los números pequeños? Como por ejemplo 0,00023. Bueno, lo mismo aquí. Este número 23 yo voy a tener que tomar como número A. Pero recordemos que tiene que valer entre 1 y menor que 10. Entonces este 23 lo voy a considerar como 2,3. Multiplicado por una potencia de base 10. Entonces por 10, y ahora el exponente de 10, ¿cuánto va a valer? Bueno, nosotros ahora ubicamos la coma entre el 2 y el 3. Y ahora no estamos corriendo a la izquierda, ¿sí?, para llevar a la notación decimal. Por lo tanto, ¿cuántos lugares van desde esta posición? Contamos 1, 2, 3, 4, 5. Pero como nos corrimos a la izquierda va a ser negativo 5. Eso es la forma de escribir un número en notación científica. Ahora vamos a escribir más ejemplos. Bueno, seguimos con los ejemplos. Ahora tengo estos números en notación decimal y lo vamos a convertir a notación científica. Bueno, entonces yo voy a considerar esta cifra 437 como la expresión genérica de A. Pero ¿dónde voy a ubicar la coma? Recordemos que no puede valer más de 10, por lo tanto acá debe ir la coma. 4,37 multiplicado por una potencia de base 10. Ahora el exponente de 10, ¿cuánto va a ser? Yo ubiqué la coma en este lugar y me estoy corriendo a la izquierda. Como me estoy corriendo a la izquierda, el exponente va a ser negativo. Y contamos la cantidad de lugares. 1, 2, 3, 4. Entonces, por 10 a la menos 4. Entonces tengo la notación decimal, la notación científica, ¿sí? Entonces esto es notación decimal y esto es la notación científica. Aquí, si el número es negativo, la notación científica va a ser negativo, solamente eso, en cualquier número, sea grande o pequeño. Bueno, acá voy a considerar 218. Ahora, ¿dónde ubico la coma? Y tendrá que ser como 2,18 para cumplir el criterio. Y esto va a ir multiplicado por 10. Y ahora, como yo, con una potencia de 10, ¿no? Como yo estoy ubicando la coma en este lugar, ahora me estaré corriendo a la derecha, ¿sí?, para expresar el número real en notación decimal. Entonces, ¿cuántos lugares tengo? 1, 2, 3, 4, 5. Como me corrí a la derecha, el exponente es positivo. Entonces, como regla general, el signo del exponente me está indicando si el número es pequeño o el número es grande. Acá, como el exponente negativo de la potencia de 10 tiene exponente negativo, se trata de un número pequeño. Como el exponente aquí es positivo, se trata de un número grande. Acá tengo 46 millones. ¿Cómo lo escribo? Bueno, ahora ya sabemos, esto se traduce en 4,6. Como yo ubiqué la coma acá, me estaría corriendo hacia la derecha, entonces el exponente de la base 10 va a ser positivo. ¿Cuántos lugares? 3, 6, 7 lugares. Acá no es 9,61. ¿Dónde voy a ubicar la coma? 9,61. Porque este es el número A que no puede superar a 10. Y esto multiplicado por una potencia de base 10 que, como ubiqué la coma en este lugar, me estaría corriendo a la izquierda, por lo tanto
implica que el exponente va a ser negativo. ¿Cuántos lugares? Desde la coma entre el 9 y el 6 tengo 1, 2, 3 lugares. Entonces exponente menos 3. Bueno, esta es la notación científica y esto es la notación decimal. Acá nos puede dar como actividad inclusive, que lo tienen ahí para resolver. Por ejemplo, yo tengo un número en notación científica. Por ejemplo, 8,05 por 10 a la cuarta. ¿Esto qué significa? Como el exponente positivo se trata de un número grande, entonces yo escribo este número, 805, la coma está entre el 8 y el 0. Desde acá yo tengo que correr ¿cuánto? 4 lugares, la cantidad, o sea, el exponente de la cantidad de lugares que me tengo que correr. Y tendré que ir agregando 0 porque me van a faltar lugares. Entonces desde acá, 1, 2, 3, 4 lugares. Esto en la práctica no se hace, simplemente se cuenta la cantidad de lugares, ¿sí? Y no se coloca esto que estamos haciendo como como un soporte para resolver, simplemente como un auxiliar. Bueno, si tengo un número muy pequeño, por ejemplo, va a tener el exponente negativo. Vamos a suponer un número pequeño, 1,6 por 10 a la menos 7. Bueno, quiere decir de que desde este lugar la coma se tiene que correr 7 lugares. Entonces yo tendría acá, desde acá, 7 lugares. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero una vez que ubico la coma, ¿sí? Contamos de vuelta 7 lugares desde este punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Coloco la coma y agrego el 0 adelante para que quede como un número decimal. O sea, tengo notación decimal. Bueno, esa es una de las actividades que van a tener que convertir número de notación científica a notación decimal. Después también tenemos en la calculadora científica la función x, la función x, xp. Así que les sugiero que saquen su calculadora científica y si no lo tienen, pueden bajar una aplicación de la calculadora científica. Bueno, yo les voy a mostrar el que yo tengo en el celular. Bueno, en mi calculadora, en mi celular, perdón, la calculadora científica que bajé con el Play Store, el CalcBusin. Hay muchas calculadoras, pero tengan en cuenta algunas cuestiones para que puedan ver antes de bajar. Una, por ejemplo, una importantísima, que tenga la función, por ejemplo, fracción. En esta calculadora moderna, la función fracción es la que figura aquí. ¿Sí? Voy a aproximar a la cámara. Esta es la función fracción. Si no tiene función fracción, no le conviene bajar porque no van a poder trabajar las operaciones combinadas y los cálculos con números racionales. Y la tecla X que estamos hablando es esta que aparece acá abajo, X. Esa es la función para la notación científica. Por ejemplo, ¿cómo escribo este número en notación científica? 9,61 por 10 a la menos 3. Bueno, 9,61 es muy sencillo de escribir. 9.61, ¿sí? 9.61 por 10 a la menos 3. Bueno, toda esta parte por 10 lo vamos a sustituir por la tecla exponencial. Entonces yo voy directamente a la tecla X, ¿sí? Y ya me aparece un número E y ahí simplemente escribo el exponente negativo. Ahora, el exponente negativo no va a ser el signo de la resta, tiene que ser la tecla del signo. Y ahí lo escribí en notación científica. Y ahora esta calculadora me convierte acá automáticamente en notación decimal, ¿sí? Tengo en total 3 ceros, 0,00961, que es el número que tenemos acá. 3 ceros en total, 961. ¿Cómo escribo un número grande en notación científica?
un número grande en notación científica, como por ejemplo menos 2,18 por 10 a la menos 5. Bueno, este menos sí es la tecla de la resta. Ahí escribo el signo menos de la resta, 2,18 que va a 2,18, y toda esta parte dijimos que el por 10 lo sustituimos por la función de la notación científica, que es la tecla X. Presionamos X, me aparece en la pantalla la letra E, y luego escribo el exponente, que en este caso es 5, el positivo va a 5 directamente. La calculadora automáticamente me convierte en notación decimal como menos 218.000, que es lo que teníamos acá, menos 218.000. Bueno, este es un tutorial para que sepan convertir o sepan escribir un número en notación científica. Bueno, en la actividad hay varias situaciones que van a resolver, ¿sí? Que voy a explicar algunos de ellos. Por ejemplo, ahí le va a pedir varios cálculos que, bueno, ustedes pensando un poquito se van a poder ingeniar, y si no le llega a salir algo me avisan. Por ejemplo, el ejercicio 13 voy a plantear, donde pide determinar el valor de un año luz. El año luz, que es la distancia que se utiliza en astronomía. O sea que en astronomía las distancias no se miden en kilómetros, se miden en años luz porque son distancias siderales, son distancias muy grandes. Entonces acá en la actividad 13 dice un año luz es la distancia que recorre un rayo de luz en un año. Ustedes saben que la velocidad de la luz es de 300.000 kilómetros por segundo. O sea que cada segundo la luz recorre 300.000 kilómetros. Bueno, y acá nos pide obtengan con calculadora la longitud de un año luz. Comparen los resultados con los obtenidos por otros grupos. Bueno, acá como no vamos a poder trabajar de manera colaborativa, ¿sí? Por una cuestión obvia que estamos de manera virtual, yo le voy a calcular directamente. Bueno, entonces partimos teniendo como dato la velocidad de la luz. Entonces esta sería la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros que recorre en un segundo. Lo que vamos a hacer es, en un año, cuántos kilómetros recorre. Para eso vamos a ir multiplicando por un factor para ir convirtiendo la unidad de tiempo de segundo hasta llegar a una unidad de tiempo que es el año. Bueno, primeramente estos segundos vamos a pasar a minutos, o los segundos a hora directamente, porque ustedes en la secundaria ya vieron que una hora equivale, estas tres rayitas, ¿sí? Horizontales significa equivalente, equivale a 3.600 segundos. Eso ya lo saben por física. Entonces voy a utilizar un factor de conversión. Si yo quiero eliminar este segundo, acá el segundo tiene que estar en el numerador, y la unidad que quiero, que sería en este caso hora, va a ir abajo. Entonces yo estoy diciendo con esto, una hora equivale a 3.600 segundos. O dicho de otra manera, 3.600 segundos tengo por cada una hora. Bien, entonces acá simplifico la unidad de segundo, y cuando yo multiplique estos 300.000 por 3.600 ya voy a tener convertido en kilómetros por hora. Bueno, esta hora vamos a pasarlo a día. Sabemos que horas acá tiene que ir arriba y días abajo. Un día tiene 24 horas, o sea que el factor de multiplicación va a ser 24 horas sobre un día. Cancelamos esta unidad de hora con hora, ¿sí? Entonces cuando multipliquemos los 300.000 por 3.600 por 24 me va a quedar el número expresado en kilómetros por día. Y estos días pasamos a años, ¿sí? Entonces este día, para que yo pueda eliminar, acá el factor tiene que tener día en el numerador y años abajo. Entonces un año equivalen a ¿cuántos días? 365 días. Entonces día se va con día. Cuando yo multiplique todo esto, el valor que voy a obtener va a estar en kilómetros por año, y eso es la distancia que recorre la luz en un año.
que en este caso lo vamos a hacer ese cálculo. Entonces, multiplicamos 300.000 por 3.600 por 3.600, dividido 1 no lo vamos a hacer porque dividido 1 queda el mismo número, entonces por 3.600 por 24 por 365, y eso me da un número, ¿sí?, igual a 94608 con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 0. ¿Sí? Bien. O sea que este número vamos a leerlo. Vamos a ir separando en cifra de unidad de mil, acá tendríamos millón, mil millón, y aquí tendríamos billón. ¿Sí? Entonces, esta cantidad me queda expresado en kilómetros por año. O sea que esto es la cantidad de kilómetros que recorre la luz en un año. Entonces, 9.460.800 millones. O sea que, si yo lo quiero aproximar, ¿sí?, esto se lee aproximadamente igual, ¿sí?, 9 billones y medio, vamos a decir, porque esto prácticamente es, si redondeamos este 4, como la cifra que está detrás es mayor que 5, le sumamos 1, o sea que esto es prácticamente decir 9,5 billones de kilómetros. Entonces, para tener idea, un año luz equivale a 9,5 billones de kilómetros. Un año luz. 9,5 billones de kilómetros. Si nosotros queremos expresar este número reducido en 9,5 en notación científica, ¿cuántos ceros deberíamos agregar? Y fíjense que ubiqué la coma aquí, entre el 9 y el 4. Contemos cuántos lugares. 3, 6, 9, 12 lugares. O sea que va a ser 9,5 por 10 a la 12. Esta es la cantidad de kilómetros que recorre la luz en un año. Esto es el año luz, que es la distancia interestelar. O sea que la distancia entre estrella, de planeta a estrella, se mide en año luz por la magnitud tan grande que es lo más rápido que conocemos la luz, y por eso lo utilizamos de referencia. Si nosotros quisiéramos medir, por ejemplo, la distancia entre galaxias y queremos expresarlo en kilómetros, prácticamente ni el Google, que habíamos dicho que era 10 a la 100, el Google, ¿sí?, no nos alcanzaría, porque hay cifras realmente siderales. Aunque este 10 a la 100 estaría significando 1 seguido de 100 ceros. O sea que este 10 a la 100 es 1 seguido de 100 ceros acá, ¿sí? La que tendría que escribir hasta completar 100 ceros. Ahora, esta historia del Google, o algunos también lo dicen Google, o Google, o Google. Hay muchas formas de nombrar. Yo nombro como Google. Algunos incluso ponen el acento en la U, Google. Bueno, hay muchas formas de mencionar. Yo digo Google. Ahora, Google, en la actividad se le pide que investiguen quién ideó el Google. O sea que ustedes van a buscar la historia del Google, quién ideó el Google, quién fue el precursor de escribir esta notación numérica, esta forma de escribir números, ¿sí? Y además también se le pide que otros números grandes conocen. O sea que ahí van a hacer un trabajo de investigación con el Google. Y acá se van a sorprender. Acá se van a llevar alguna sorpresita cuando busquen esta información, ¿sí? Además del Google tenemos el Googleplex, ¿sí? El Googleplex no es otra cosa que 10 elevado a la Google. O sea, si lo escribo en español sería Google. Voy a escribir de todas las formas, entonces ya lo tiene. O sea que 10 elevado a la Google. Ahora, ¿qué era el Google? 10 a la 100. Entonces esto no es otra cosa que decir 10 elevado a la 10 a la 100. ¿Sí? Esto sería el Googleplex.
Luego, o sea que ya imagínense que el Google es 1 seguido de 100 ceros, ya que prácticamente no podemos leer. El Googleplex, mucho más todavía. Y también tenemos el Googleplexian. ¿Qué es el Googleplexian? 10 elevado a la Googleplex. O sea, ¿qué quiere decir esto? 10 elevado, ¿sí? Este 10 va a estar elevado a la 10, ¿sí? O sea que escribo todo esto, 10 elevado a la 10 a la 100. ¿Se imaginan ese número? O sea, esto, ni el Google prácticamente podemos imaginarnos, ¿sí? Ni el Google prácticamente podemos imaginarnos, menos todavía el Googleplex. Pero aún así, lo inmensamente grande que es este número, ni siquiera nos estamos aproximando a lo que sería, a lo que nosotros llamamos como referencia el infinito. El infinito obviamente con su significado significa sin fin, infinito, no tiene fin. O sea que ni siquiera con el Googleplexian nosotros estaríamos aproximando siquiera a lo que es el infinito. Bueno, esto le va a servir para trabajar con notación científica, ¿sí? Por ejemplo, en la actividad 16 hay cálculos que van a realizar, directamente lo pueden hacer con la calculadora científica, porque ¿cuál es la cuestión aquí? Ustedes están en un profesorado, ¿sí? Ustedes deben aprender diferentes recursos, no solamente la habilidad mental para resolver cálculos, sino también la habilidad de utilizar los soportes informáticos, ¿sí? La tecnología es algo necesario y es importante implementar. Muchas veces nosotros los profesores más antiguos por piola nada más decimos, bueno, le prohíbo usar la calculadora, hay que hacer a mano, pero tal vez sea porque desconocemos las funciones, desconocemos las operatorias para realizar este tipo de cálculos. Es muy común que en la secundaria todavía con la notación científica se estén realizando cálculos a mano. Yo le pregunto, ¿no? Le pregunto y así como para abrir un debate, como ahí tienen la actividad que está en el aula virtual, un material, este material es viejo, no es de lo más nuevo, pero no conseguí datos que reduzca así un pequeño espacio, datos tan interesantes como esto, que figura en un libro que yo, uno de los libros que uso en la secundaria es esto justamente, o sea que le estoy dando una actividad que ustedes van a trabajar con seguramente el día de mañana con sus alumnos. Bueno, aquí hay datos, ¿sí? De, como título dice, ya descubrieron 29 planetas fuera de nuestro sistema solar. Obviamente que hoy descubrieron más de varios centenares de planetas ya fuera del sistema solar. O sea que el título está desactualizado, pero los datos están interesantes para trabajarlo dentro del marco de los números racionales, teniendo en cuenta la estrategia de la notación científica. Bueno, esas son las actividades que se le va a pedir ahí. Después, la notación científica tiene infinidad de aplicaciones. Muchísimas aplicaciones. Ahora yo voy a, para reducir tiempo, mientras borro el pizarrón, voy a poner en pausa como para darle un cierre a la clase de hoy. Bueno, para terminar la clase de hoy vamos a hacer un trabajo de metacognición con los que nosotros denominamos aquí en el Instituto Superior Mariano Pacheco y el enfoque AP, que significa aprendiz, la segunda A de autónomo, y la P de pensante. Aprendiz autónomo pensante. O sea que lo que tratamos es que cada uno de nosotros sea autónomo y pensante. Y mientras tanto vamos aprendiendo. Todos vamos aprendiendo. Todos. Los que en este momento estamos al frente de una materia, ¿sí? Como los que están frente a nosotros, que serían los estudiantes. O sea que todos aprendemos en estas instancias. Entonces vamos a usar la rutina del semáforo para este trabajo de metacognición que vamos a hacer. ¿Qué es una metacognición? Este término ya habrán escuchado
en pedagogía o en didáctica general, metacognición en una definición práctica es repensar en el proceso de aprendizaje. Entonces, vamos a usar una rutina para repensar nuestro proceso de aprendizaje. En este caso, la rutina del semáforo, que es el semáforo que conocemos, que vemos que está el semáforo en la calle, que tiene los colores rojo, detener, stop, parar, amarillo quiere decir precaución, y el verde quiere decir avance. Bueno, eso llevado a la rutina, ¿qué significaría? Bueno, el rojo indicarían las dificultades, y aquí hay que escribir porque en esta rutina lo que tenemos que lograr es visualizar el pensamiento. Entonces yo estoy repensando en mi proceso de aprendizaje. Entonces, en el rojo voy a anotar todas las dificultades que tuve y lo que no logré entender. ¿Sí? Todas las dificultades, los problemas que tuvieron. ¿Sí? En el amarillo va a estar la duda. Bueno, no me quedó claro tal cosa. ¿Sí? No me quedó claro tal cosa y anotan todas las dudas que tienen. Quiero preguntarle acerca de no me salió tal ejercicio, no interpreté tal cosa, qué significa tal expresión, cómo expreso este número en notación científica. Estoy mencionando simplemente ejemplos. Y en verde va todo lo que aprendieron, todo lo que incorporaron como algo nuevo. ¿Sí? Ustedes venían con un conocimiento previo. Este contenido es lo más probable que ustedes ya lo hayan visto en la secundaria. Solo que ahora lo que estamos haciendo es profundizar en esto y ya utilizarlo como una estrategia de desarrollar contenido. Eso sí puede ser diferente. Por ejemplo, el disparador y esta etapa que estamos viendo como es la metacognición. O sea que fíjense que nosotros en esta clase vimos tres etapas de una clase. ¿Sí? Para hacer una analogía, ¿sí? Y un paralelo con lo que es pedagogía o didáctica, donde ya están trabajando estas cuestiones seguramente con el profesor Pacero. ¿Sí? Un disparador, que es la parte de introducción, después vimos el desarrollo, donde hablamos de los contenidos y vimos ejemplos, ¿sí? Eso es el desarrollo, y ahora como conclusión estamos haciendo una metacognición, es repensar en nuestro proceso de aprendizaje. Entonces acá van a notar todo lo que aprendieron. Me di cuenta que tal cosa, me di cuenta que con esto puedo resolver tal cosa. Se me aclaró que tal término es esto. Bueno, y también hay otra rutina después, más adelante vamos a ver, porque vamos a ir implementando diferentes rutinas en diferentes clases. ¿Sí? Otra rutina donde vemos el proceso de metacognición con la aplicación del contenido. ¿Sí? Bien, esto es la clase de hoy. Espero que haya sido claro. Lo preparé un video para que lo puedan mirar las veces que necesiten en el momento que dispongan. Esta va a ser la actividad de la semana y cualquier duda me hacen saber y preparamos una clase de Zoom para sacarnos las dudas. Porque yo mañana en el horario que tenemos voy a estar en una reunión con la gente del SPEM, con la autoridad de la provincia de Misiones, la autoridad educativa. O sea que en ese horario no voy a poder, pero ustedes me avisan si quieren antes o si quieren después y organizamos una clase Zoom. Bueno chicos, espero que esta clase les sea de utilidad y nos estamos viendo en cualquier momento.